para bandas de rock. Es ya, además, un amigo de la casa. Es la segunda vez que está presente en la Flitch. Así que les pido un fuerte aplauso para la apertura del festival. Con el señor Walter. Buenas. Bueno, voy a leer un texto. Muchas gracias a la Flitch, muchas gracias a Sammy, Maxi, a Juan por la invitación. El texto se llama Las metáforas duran más que las guerras, la literatura en tiempos duros. Había una vez un libro, Dios mío, lo recuerdo. El día que abrí ese libro empezó mi vida. No vale la pena decir el título ni quién lo escribió, porque eso no es lo importante. Sí puedo reconocer, ahora que está mal visto y suena peligroso, que era un libro de ficción. Lo importante de lo que quiero contar es la sensación que tuve al leer ese escrito literario, imaginativo, poderoso. Era una sensación nueva, inédita, sin ninguna referencia, una sensación totalmente fuera de mi radar hasta ese momento. Voy a tratar de describir esa sensación. Fue esa clase de conmoción hermosa o terremoto afectivo que funciona como una puerta o una ventana haciendo su verdadero trabajo, que es quebrar los límites de la realidad conocida para que ésta se ensanche, para que se haga más grande y profunda y aparezca por fin lo desconocido. Es decir, que de una vez por todas venga la realidad nueva. Fue algo así, algo de ese calibre, algo de verdad importante, algo definitivo, algo irreversible. La literatura y su maremoto de imaginación es lo extraordinario en un sentido literal. Rompe el orden habitual y las fronteras de una vida quieta, llana. La literatura destruye todos los decorados que nos rodean para traer una suerte de verdad que el poder establecido siempre quiera callar, silenciar, proscribir. Comprendí de una vez y para siempre que la lectura es la mayor de las aventuras. Y además, esto me resultó vital comprenderlo, la lectura era la vida en toda su dimensión. La literatura no era un refugio, los libros no eran un escondite, la lectura no era una cama para meterse debajo, los libros no eran un muro para estar a salvo detrás, en absoluto. Era, la lectura un trampolín para meterse en la vida con muchísima más fuerza, ímpetu y riesgo. La lectura como vehículo para viajar hacia zonas inesperadas e incomprensibles de la experiencia venidera. Así fue como la lectura me trajo los matices, las complejidades, las contradicciones, los relieves, los pliegues, el caos, la duda, el desprejuicio, el más allá del bien y del mal. La lectura hizo la vida más atractiva, más extensa, más honda. Leer, entonces, te complica la vida porque te la mejora, trae las dimensiones de diversidad a tu mundo. Y todas las personas lo saben, lo sabemos. La vida vale la pena cuando ingresa lo diverso, lo distinto, lo que está fuera de toda regla. La diversidad y la lectura son, sin duda, la sal de la tierra. Mientras esto sucedía,
mientras yo descubría la lectura como actividad que me iba a acompañar para siempre, mi mamá saltaba de un trabajo a otro y me llevaba a vivir de un rancho alquilado a otro, cada uno peor que el siguiente. No es una forma de decir, eran casillas de madera con techos de chapa de cartón que alguna vez fueron derribados por una tormenta, y esa cantidad de agua nos obligó a buscar un resguardo en una iglesia cercana. Varias veces lo perdimos todo, pero esa es otra historia. Soy hijo de madre soltera, una madre soltera que me enseñó el amor a la lectura, a pesar de que ella nunca pudo ejercerla como le hubiese gustado, porque tenía que ganarse el pan y pagar el alquiler. Siempre mi mamá me mandaba a leer y a la noche, cuando volvía cansada del trabajo, me pedía que le cuente qué es lo que había leído durante el día. La lectura era el hilo de Ariadna que cosía el día con la noche. Mientras yo le contaba lo que había leído, mamá indefectiblemente se quedaba dormida. A veces en la mesa, a veces en la silla, a veces en su cama. Esas historias sacadas de páginas color sepia fueron el puente que supimos construir. Una forma de diálogo, de escucha, de búsqueda de sentido, una búsqueda de comprensión, comprendernos a nosotros, a lo que sentíamos, a lo que pensábamos, a lo que nos rodeaba. Jamás vimos la lectura como una pérdida de tiempo ni como una debilidad. Todo lo contrario, era una manera de estar juntos, una forma de entender que también estábamos hechos de expresión y de palabras que nos pertenecían. Borges decía, una palabra que no sabes es un sentimiento que te estás perdiendo. Bueno, nosotros no queríamos perdernos nada. La lectura entonces tiene una utilidad muy concreta y específica. Une a las personas en una comunión hecha de lenguaje y códigos compartidos. ¿De dónde salían esos libros si en ninguno de estos ranchos había una mísera biblioteca? Bueno, salían de la biblioteca de la escuela. Como dije, me mudé mucho con mi mamá y eso me hizo conocer muchos barrios complicados y complejos. En cada uno de estos barrios había una escuela que organizaba gran parte de los movimientos importantes en el barrio. Y ahí, en esas escuelas, había una biblioteca y una bibliotecaria que me daba libros para que yo me los llevara a casa, los leyera y después se los contara a mi mamá. Así sumé una persona más a esta pequeña red alrededor de los libros. Mi mamá y una bibliotecaria. Me interesa mucho rescatar este momento inaugural de mi relación con los libros y con la lectura, porque fueron una forma de aprender a conectar con las personas. La lectura, entendí por entonces, siempre es algo que ocurre con el otro, con los demás. Primero mi mamá, después mis maestras, después la bibliotecaria, después mis amigos, ahora ustedes y nosotros. La lectura siempre es un viaje que arranca en una página y abraza a todos los que puede, abraza a todas las personas que quieran acercarse. La lectura de libros de esta manera siempre es un acto colectivo donde toda la sociedad está implicada. Y por otra parte me interesa recordar esto, porque es un recorrido habitual respecto de cómo los pobres accedemos a la cultura en el país de Roberto Ard, El juguete rabioso y Los siete locos. Los pobres accedemos a la cultura por saqueo, sí, pero también por actos absolutamente comunitarios, donde hay libros, hay personas construyendo una tarea de cercanía y comunión que hace que la vida tenga sentido.
También recuerdo mi pequeña historia, que por supuesto es la historia de muchos y muchas a lo largo del país, porque me hace pensar y rememorar que siempre pusimos el placer por encima de cualquier otra cosa. Digo, la pasábamos muy bien leyendo y compartiendo nuestras lecturas, desprovistas del egocentrismo del canon o de la excelencia, o cualquiera de esas palabras que usan los hiperescolarizados. Eran momentos de un extremo goce y divertimento alrededor de los libros, pero como una actividad cotidiana, cercana, que estaba dentro de nuestras cosas y no como una suerte de elevación hacia la gran cultura. Para nada. Los libros los leíamos, los prestábamos, los subrayábamos, los vendíamos si necesitábamos plata, los libros los quemábamos si en invierno no teníamos estufa. Los libros estaban, estuvieron y estarán como aquello que nos hacía humanos, que nos daba ese rasgo de contención cuando parecíamos perder el rumbo. Los libros nos tiraban de la rienda cuando parecía que nos pasábamos 3 estaciones. Ahora, en tiempos duros y precarios, en los que se quiere poner a la economía por encima de cualquier cosa, me gustaría decir que la economía no es fría, en absoluto. La economía es simplemente estúpida y limitada, porque no entiende ni contempla la cantidad inmensa de sufrimiento y sangre que se derrama cuando las necesidades de alimento y la desidia en la distribución de la riqueza, cuando se perpetúa a un sector de la población a la más terrible soledad, olvido y también desprotección. Y quienes ejercen la economía como profesión tienden a ser muy pequeñas e insignificantes personas, porque les cuesta entender que la mayoría de los pobres no nos arrastramos únicamente por el dinero, y no tenemos al dinero como un dios. No sacrificamos todo lo que tenemos por el dinero. Por ejemplo, no sacrificamos nuestra dignidad. La literatura, tal vez sea bueno que lo piensen las vicepresidentas, es tan importante para la vida como el dinero, pero además la literatura es tan importante como la salud y la educación pública. La literatura es tan importante como el respeto a las disidencias. La literatura es tan importante como los derechos humanos. La literatura es tan importante como el aborto legal, seguro y gratuito, entre otras cosas importantes y básicas. Porque leí, puedo verlo ahora con muchísima claridad, tengo una vida rica en experiencias y miradas. Porque leí, puedo decir que existo y aprendí a disfrutar de lo complejo, lo extraño, lo difícil. Porque leí, puedo decir que aprendí a aceptar lo diferente, lo diverso. Porque leí, puedo decir que puedo aceptar todo lo que no soy yo ni se me parece. Porque leí, puedo decir que conseguí un combustible que me permitió seguir adelante cuando tenía todo en contra. Porque leí, puedo decir que la supervivencia se hizo más atractiva, más dulce. Porque leí, me volví más tranquilo. Porque leí, no me volví un resentido. Porque leí, me arriesgué a escribir algunas cosas cuando el arte en Argentina siempre fue de gente acomodada. Porque leí, me pareció razonable que como no tengo historia, puedo construir un futuro a la altura de mis sueños, porque leí y conseguí el arrojo de pensar que podía comerme el mundo entre 2 panes. Es que así leemos los pobres, inventamos verdades sacadas de los libros para seguir andando y trotando, galopando contra el viento, buscando el momento. Porque leí, tengo la seguridad de que la lucha de clases no se terminó
y quiero ingresar a esa lucha porque leí, agarré el envión para seguir leyendo hasta el final, hasta mi final. Leer me lo dio todo. No me opongo si ese es mi destino. Por último, me gustaría cerrar con una idea. La poesía es lo más alto de la experiencia humana. ¿Por qué? Bueno, porque quienes escriben poesía son los que se adueñan de la lengua, la fijan y muestran el estado en el que se encuentra. El estado de la lengua configura nuestro vínculo con el mundo y con las otras personas. El estado de la lengua es un punto en la historia que hay que entender. No son los economistas, no son los presidentes, no son las estrellas de freestyle, no son los creadores de contenido quienes definen el modo en que usamos la lengua y el sentido que le damos a nuestras vidas. Son los poetas los dueños del lenguaje en toda la historia de la humanidad y así seguirá siendo. Por esto mismo, no leer poesía es quedarse desprotegido ante lo que sucede adentro y fuera de las pantallas. Sin lectura de poesía no hay comprensión de la realidad. Sin poesía la vida sería un error. Gracias.